Ya, muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy voy a volver a explicar la clase ya que debido a problemas de audio en décimo paralelo no lo pude hacer, ¿no? Entonces, el, la clase del día de hoy era una retroalimentación de qué es la conferencia para que luego, con su estructura, ¿no? Para que luego ustedes, ¿no es cierto?, el día de mañana puedan realizar la exposición sobre cómo se realizaría una conferencia, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a empezar, ¿no? Y posteriormente vamos a explicar sobre la evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo se evaluará la exposición? Entonces, la conferencia, ¿no? La conferencia, como ustedes saben, tiene sus objetivos, que en este caso es comunicarse de manera oral con eficiencia en el uso de la estructura de la lengua oral en diversos contextos de la actividad social y cultural, para exponer su punto de vista, construir acuerdos y resolver problemas, la destreza. Utilizar recursos de la comunicación oral en el contexto del intercambio social, construcción de acuerdos y resolución de problemas. El indicador construye acuerdos, soluciona problemas y evalúa su impacto en la audiencia, ¿no? Entonces, nosotros todos estos días hemos hablado y hemos leído sobre el concepto de conferencia, entonces, y visto un video, para lo cual vamos a empezar con la retroalimentación y les pregunto a ustedes qué es la conferencia, qué finalidad tiene la conferencia y qué estructura tiene la conferencia. Como el texto lo dice y el video, la conferencia pertenece al género de la oralidad o es un tipo de exposición oral impartida por una persona generalmente experta que a manera de disertación o discurso, es decir, por medio de un ensayo, expone sobre diferentes temas en el ámbito, puede ser científico, político, social, cultural, medioambiental. ¿Por qué es una disertación? Porque a manera de diálogo, ¿no es cierto? Va explicando, ¿no es cierto?, con el objetivo de promover el conocimiento y al final se abren preguntas al público, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la conferencia? Primero, fortalecer los conocimientos, la enseñanza a través de la enseñanza y el aprendizaje. Promueve el debate y la discusión de temas de relevancia, en este caso, temas tecnológicos o científicos. También tiene el objetivo de entretener y convencer al público para llegar al objetivo, además de que contiene análisis y reflexión, ¿no? Entonces, yo el día la clase pasada, el día viernes, les mandé a leer, ¿no? Sobre qué son los transgénicos y cómo se hacen. Entonces, aquí vamos a responder a las preguntas. ¿Tiene una idea central clara? Sí. ¿Qué son los transgénicos? En este caso son seres o organismos los cuales han sido modificados genéticamente, es decir, que se les ha transferido algún tipo de gen de uno a otro taxonómicamente igual o diferente, ¿no? Para poder mejorar en este caso la producción de alimentos y mejorar también a las especies, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estudio de la conferencia? El objetivo de estudio es, en este caso, explicar cuál es el origen, cómo se producen los transgénicos y, en este caso, convencer de que son perjudiciales para la salud de los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis o la propuesta? La hipótesis o la propuesta es en una conferencia o es un tipo de afirmación que debe ser comprobada. En este caso, que los transgénicos son perjudiciales para la salud de los seres humanos. Ya, entonces, ¿cómo se va a desarrollar la conferencia? De acuerdo a una estructura.
el título, que en este caso explica sobre la idea central de qué se trata. En la introducción se hace la presentación de la conferencia, ¿no es cierto?, del conferencista. En este caso se puede utilizar los datos más importantes, la trayectoria, los trabajos realizados. Luego se debería explicar el asunto a tratar y en este caso se van a utilizar textos inductivos, es decir, de lo particular a lo general. Como ustedes pueden leer y ya observar, ¿no es cierto? Aquí lo que trata de explicar, ¿no? Es cómo, ¿no es cierto? Cómo se forman los genes a partir de las células, las cuales tienen cromosomas, y estos determinan las características de los individuos y cómo, ¿no es cierto? Estos genes son trasladados a otros que tienen una taxonomía cercana, igual o diferente, ¿no? Y se han hecho algunos transgénicos. En este caso incluso da ejemplos, ¿no? Para posteriormente pasar al cuerpo de la conferencia en donde, ¿no es cierto? Con mayores detalles nos da ejemplos de específicos de los transgénicos, ¿no? Y cómo es esta tecnología puede ser o no llamada eh, ingeniería, ¿no? Entonces aquí en el cuerpo lo que podemos sí observar es que sí nos da una idea con mayores, una idea principal, pero con mayores detalles, nos explica con mayores detalles, ¿no? Esto se llama la proposición, ¿no? El cuerpo se divide en proposición y conformación. Proposición es la exposición de la idea principal, pero con mayores detalles. La confirmación en este caso puede ser una segunda idea principal con sus ideas de apoyo, el análisis del tema o asunto a exponer señalando las opiniones adversas o equivocadas, pero deja claramente asentada su manera de pensar, además de que promueve la inquietud intelectual y emocional del público. Aquí el conferencista debe demostrar con todas sus habilidades que sabe sobre el tema para finalmente cumplir con el objetivo que es convencer sobre el tema tratado. En este caso, que son los transgénicos, son perjudiciales para la salud de las personas. Para finalmente hacer una conclusión, que es la síntesis del conocimiento expuesto, que a manera de conclusión o reflexión hace un final lógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para el día de mañana? La experiencia activa. En grupo de 4 personas exponen sobre cómo se hace la conferencia, ¿no? Explicando la introducción, cuerpo y conclusión, tomada de la página 115, qué son los transgénicos y cómo se hace. Esta exposición es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y no será tomada en cuenta como nota del trimestre, pero sí se les va a evaluar y aquí está la rúbrica. La rúbrica sí es la forma como se evalúa. Evaluar en este caso tiene categorías: contenido, claridad y fluidez y presentación. El contenido dice, presenta la exposición, cómo se hace una conferencia, ¿no? Haciendo la presentación, definiendo los objetivos de la conferencia para luego en el cuerpo exponer o explicar el concepto de conferencia, su estructura paso a paso. Es decir, que da el concepto de la introducción de la conferencia con ejemplos específicos tomados de la conferencia, qué son los transgénicos y cómo se hace, ¿no? Luego ir al cuerpo en donde así explica sobre la proposición y la confirmación con ejemplos, para finalmente terminar con la conclusión. En cuanto a la claridad y fluidez, ¿no es cierto? Se calificará si las ideas son expresadas con claridad, con un tono de voz elevado, con mucha seguridad, de tal manera que gesticule las ideas de manera fluida. La presentación utilizará diapositivas hechas en PowerPoint, las cuales apoyarán
a la exposición y no debe haber faltas de ortografía, ¿no? Usted puede realizar un cartel, pero se les va a bajar puntos, al menos uno se les va a bajar, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer, sí es todo lo que tenía que explicarles. Les deseo un bonito día y el día de mañana nos vemos. Suerte, bye bye.